Muy buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia Laboratorio de Electrónica de Comunicación. Estoy aquí cumpliendo con la asignación de la práctica número 1, ruido en la señal. A continuación, este video se va a dividir en tres partes. La primera, como la que estamos viendo ahora, es introducción. Luego va a ser el desarrollo de la práctica y luego la conclusión, lo que hemos aprendido en esta práctica. ¿Okay? Para la introducción, cabe destacar que en el uso de la práctica vamos a estar usando ciertos componentes como lo que son el osciloscopio. Vamos a aprender a utilizar lo que es un capacitor de pase bajo. Vamos a también a utilizar un amplificador operacional y todo relacionado en el documento PDF, aparte de las resistencias y otros componentes ya básicos conocidos. Aquí en el tema de ruido de señal podemos definir lo que es un ruido eléctrico como cualquier señal no deseada que se mezcla con la señal útil que queremos transmitir o procesar. Se manifiesta como perturbaciones aleatorias que pueden distorsionar, enmascarar o incluso eliminar la información original. ¿De dónde proviene este ruido eléctrico? Las fuentes del ruido eléctrico son diversas y omnipresentes. Entre las más comunes podemos encontrar las interferencias electromagnéticas, el ruido térmico, el ruido de disparo, las interferencias entre señales y los fallos en componentes electrónicos. Las interferencias electromagnéticas o EMI, estas son producidas por campos eléctricos y magnéticos generados por motores, transformadores, líneas de alta tensión e incluso por nuestros propios dispositivos electrónicos. El ruido térmico es la agitación aleatoria de los electrones en los conductores, incluso a bajas temperaturas. El ruido de disparo son fluctuaciones aleatorias de corriente en semiconductores. Las interferencias entre señales son cuando varias señales comparten un mismo medio de transmisión y éstas pueden interferir entre sí. Los fallos en componentes electrónicos, estos son un componente defectuoso que puede generar un ruido propio, ya que los componentes electrónicos que conocemos hoy en día, hay muchos que nos sirven para controlar o mitigar el ruido, mas no son 100% confiables o no tienen de un 100% de utilidad el 100% de ella. El ruido a su vez también posee ciertas consecuencias que podemos obtener. ¿Qué consecuencias tiene el ruido? Las consecuencias del ruido eléctrico pueden ser variadas y graves, dependiendo de la aplicación y la sensibilidad del sistema. Algunos de los efectos más comunes son la pérdida de información, la distorsión de la señal y la reducción de la relación señal-ruido, el SNR. La pérdida de información es el ruido que puede corromper los datos transmitidos, causando errores en la comunicación o fallos en el funcionamiento del dispositivo. La distorsión de la señal es el ruido que puede alterar la forma de la señal original, haciéndola ininteligible o dificultando su procesamiento. La reducción de la relación señal-ruido o SNR es la medida de la claridad de una señal en presencia de ruido. Un bajo SNR indica que el ruido es dominante, lo que afecta la calidad de la señal. El ruido no solamente pertenece allí, con los instrumentos necesarios podemos combatirlo. Afortunadamente existen diversas técnicas para mitigar el ruido eléctrico y proteger la integridad de las señales. Algunas de las más comunes incluyen puesta a tierra, filtrado, blindaje, diseño cuidadoso de circuitos o software de corrección de errores. La puesta a tierra consiste en conectar todos los componentes electrónicos a una tierra común. Ayuda a drenar el ruido a tierra y evitar que se acople a las señales. El filtrado son los filtros son un circuito electrónico diseñados para eliminar frecuencias específicas de ruido. En el blindaje podemos cubrir los componentes electrónicos con materiales conductores. Esto ayuda a bloquear las interferencias electromagnéticas. También el diseño cuidadoso del circuito, como he mencionado, es la elección correcta de componentes y la disposición del circuito. Estas pueden minimizar la generación y captación de ruido. Aparte del software de corrección de errores, en sistemas digitales se pueden utilizar ciertos algoritmos para detectar y corregir errores causados por el ruido. Esta introducción, hasta aquí vamos a dejar la introducción. A continuación va a venir la parte de la práctica. En la práctica vamos a desarrollarla en base a lo que se solicitó en el documento PDF y vamos a implementar todos estos conceptos en esta. Nos vemos en
Para esta primera actividad, vamos a realizar el montaje que se encuentra en el archivo, el cual consiste en un amplificador operacional conectado a una batería de 9 voltios, y esta a su vez va a ser alimentado con entradas de señales de ruido y una señal senoidal con una amplitud de 10 voltios y frecuencia de 100 Hz. Pasando a la simulación, tenemos en el canal A, la línea amarilla es la señal de entrada, la azul en la B corresponde al ruido y la señal C, en la rosa, corresponde a la salida. Para calcular las frecuencias tenemos el time division en 2 milisegundos, como se puede ver acá. La señal toma aproximadamente 5 cuadros correspondientes a un periodo de 10 milisegundos. Esto es en la señal de entrada. En la señal de salida, si observamos, tiene el mismo periodo, por lo tanto su frecuencia es la misma que la señal de entrada, 100 Hz, y su amplitud la tenemos colocada en 5 voltios, como lo vamos a ver ahora. Aquí señalamos aquí, correcto, en 5 voltios por división. Esta llega casi a un cuadro de altura. Colocando el cursor para mayor precisión podemos ver que este tiene 4.5 voltios de salida, como se puede mostrar nuevamente acá. Para la actividad 2 es necesario realizar un filtro, que esto se realiza calculando un filtro pasa-baja RC, cuya fórmula es que la frecuencia de corte va a ser 1 sobre 2 veces pi por el valor de la resistencia, y el condensador para el diseño se toma un capacitor de un microfaradio y se determina una frecuencia de corte de 500 Hz. Despejando de la fórmula el valor de la resistencia, se obtiene que debe ser de 318 ohmios, pero por comodidad y ley de aproximación se redondea a 320 ohmios y obtenemos su salida del canal D del osciloscopio. ¿Okay? Acá se puede ver en el osciloscopio, en la parte inferior, se puede ver que esta señal es bastante similar a la señal de salida de C de la parte anterior, con la excepción de que no es tan cuadrada. Es más, si hacemos un poco de zoom para ver un poco más a detalle, se ve que la señal rosa o la rosada, que es la entrada del filtro, tiene como escalones. Sin embargo, en la de salida del filtro es más continua, como un poco más redondeada, como se puede ver aquí. Por último, para la actividad 3 se cambia la fuente de alimentación de 9 voltios por una dual de 12 y menos 12 voltios en el amplificador operacional. Podemos ver que en este caso la señal de salida no se corta, sino que es la senoidal completa, y que su amplitud máxima, como vamos a ver ahora, que lo ponga por aquí, es de 9.75 voltios. Lo mismo que sucede con la señal de salida del filtro. Claro, solo que la señal del filtro es mucho más redonda, es decir, continua. Esto es porque se elimina la señal del ruido gracias al capacitor. Y la razón por la que en este caso no se corta es porque los amplificadores operacionales no son capaces de dar en sus salidas los voltajes de alimentación que ellos poseen, sino un porcentaje de ellos, generalmente un 70%. Por lo tanto, alimentándolo con 9 voltios al anterior, se picaba. Ahora que estamos alimentando con 12 voltios, podemos dar una salida mucho mayor, ocasionando que en este caso se pueda tener la señal completa en la salida. Para finalizar esta práctica, comentamos los aportes o conclusiones que pude desarrollar al momento de elaborarla. Podríamos decir que, en conclusión, el ruido en la señal es un concepto fundamental en el campo de la comunicación, refiriéndose a cualquier tipo de interferencia no deseada que se mezcla con la señal útil que se está transmitiendo. Este fenómeno puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo componentes electrónicos imperfectos, ya que estos componentes electrónicos, ya sean diseñados para controlar el ruido, no son 100% perfectos, el ruido térmico en resistores o interferencias de señales externas. A través de la misma práctica, pudimos observar que el comprender y mitigar el ruido en una señal es esencial para garantizar una transmisión confiable y una interpretación precisa de la información. La elección adecuada de técnicas y componentes puede ayudar a minimizar los efectos negativos del ruido,
aunque este es imposible de eliminar completamente. A día de hoy hay métodos, iguales que los componentes estudiados, que nos ayudan a comprender de mejor manera y entender cómo podemos controlar y mitigar el ruido existente dentro de una señal. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación. Esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Pedro de Sousa. Nos vemos en la siguiente práctica.